¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias a todos los que estáis en el otro lado de la pantalla por uniros a este último webinar de COFAS en el año 2021. En el 22 haremos muchos más también. Y la verdad que un lujo poder contar con José María Oquean para repasar un poco la situación económica española, principalmente, aunque bueno, si sale algún otro tema, con José María seguro que vamos a tener un rato muy interesante. Como suele ser habitual en nuestros webinars, la idea es que durante 40-45 minutos yo esté hablando con él y poniendo encima de la mesa, como os decía, principalmente la situación española, y luego todo el que quiera de los asistentes, pues que envíe su pregunta y ninguna se quedará sin contestar, ¿no? Así que, pues nada, bueno, ¿qué tal? Buenos días, José María. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Una de las cosas que es interesante, la verdad es que, bueno, este 21 estamos ya a menos de un mes para terminarlo. No paramos de recibir noticias económicas. La verdad es que creo que las dos últimas han sido la revisión a la baja, ¿no?, de lo que es la OCDE al 4,5% del posible crecimiento de España para el 22. Y por otro lado, los datos del paro registrado, que bueno, al final ha habido 74.000 personas menos en el mes de septiembre, es decir, una positiva y otra negativa. ¿Cómo ves el año globalmente? Y luego iremos deteniéndonos en una serie de aspectos. ¿Cómo ves globalmente el año 2022 para España? Bueno, yo creo que el 2022 va a recoger la tendencia que llevamos, ¿no? De 2021, ¿no? A partir de septiembre el entorno ha cambiado, ¿eh? Y ha cambiado mucho, ¿no? Empezó con la crisis de suministros, que lo que viene a reflejar es que la parte de la producción, la parte de la oferta agregada, no ha sido capaz de seguir el tirón tan fuerte de la demanda. En la demanda, el Estado ha estado gastando muchísimo dinero al principio y ha mantenido las rentas. De la gente dejó de consumir, el ahorro se fue muy arriba, pero a partir del segundo trimestre de este año empezó ya el consumo de una forma a crecer muy fuerte, ¿no? Y además lo hizo en todo el mundo, ¿no? Y con China muy a la cabeza, ¿no? Y bueno, ahí surgió todo este problema de los suministros, de todos los bienes que en esos procesos ya sin time que teníamos tan afinados, ¿no? De traernos productos de Asia y empezábamos a producir aquí y nada se retrasaba. Sin embargo, eso se rompió, ¿no? Y empezamos a tener, como dijimos, cuellos de botellas por todos lados, ¿no? Los precios empezaron a subir. Después también se sumó el tema eléctrico del gas natural con los problemas geopolíticos en Argelia y en Rusia y nuestro propio sistema de fijación de precios de la electricidad, con lo cual otra subida más en los costes para las familias y para las empresas van a empezar a notarlo cuando ahora renegocien sus tarifas. Y en septiembre más o menos, de pronto la economía pegó como un viraje, ¿no? Y la inflación empezó a meterse, los precios empezaron a subir, el consumo en el tercer trimestre ya no tira con esa fuerza que tenía antes, han sido más las empresas invirtiendo y poco a poco las expectativas de cuánto íbamos a crecer empezaron a cambiar, ¿eh? Ya no el 7,1 que decía el gobierno, la OCDE ya ha dicho que el 5, algunos dicen que creceremos este año el 4, y con esa tendencia iniciamos 2022. Esta es la idea. Un poco para, digamos, todavía tener más problemas, pues tenemos la nueva variante del COVID, porque estamos viviendo en una sociedad de expectativas frágiles. Las expectativas que montan los consumidores y los empresarios, que al final son claves para ver cuál va a ser la variable del consumo y de la inversión en la parte de la demanda, que es prácticamente el 80% de la demanda agregada, son de una fragilidad absoluta, ¿no? Cada vez que hay una noticia, cada vez que algo cambia, de pronto viramos, ¿no? Y esto es un poco el cambio de tendencia que se está dando, ¿no? Por otro lado, el Estado ha dejado de gastar, está intentando ajustar el presupuesto y en estos últimos meses el gasto está muy bajo, ¿no? Con lo cual va a cerrar un déficit no excesivamente alto. Y la economía crece y dado que crece generamos empleo. Es decir, no sé si algunos de vosotros pues recuerdan la ley de Ockham, ¿no? La ley de Ockham nos decía que teníamos, siempre que creciéramos un 2 algo, un 1,8 por ahí, se generaba empleo, ¿no? Como estamos creciendo más de ese 2, se está generando empleo, ¿no? Pero también aquí hay una paradoja, no una paradoja, ¿no? Sino un poco nos dice lo que nos está pasando, ¿no? Nosotros ahora mismo prácticamente tenemos el empleo que teníamos antes de la pandemia, que era el empleo que teníamos en 2008. O sea, no hemos pasado de los 20 millones de trabajadores que teníamos entonces, ¿no? Sin embargo, el PIB que tenemos ahora es el PIB de 2006. Nos hemos ido abajo y no nos estamos recuperando. Nos vamos a recuperar el de 2019
yo creo que tardaremos todavía como 2, 3 años. Es decir, Ujú, tenemos a los mismos trabajadores produciendo menos. Eso es ujú, una caída en la productividad. Eso significa que el valor que generamos por cada trabajador, por cada hora de trabajo de ese trabajador, va descendiendo, ¿no? Y si la productividad disminuye, si el valor que genera un trabajador baja, los salarios también van a bajar o por lo menos se van a mantener en bajos, ¿no? Si suben y suben y suben, porque nos metamos en la espiral inflacionista, que a lo mejor hablamos después de eso, pues entonces vamos a tener un problema porque las empresas no los van a contratar, ¿no? De momento la economía crece, generamos empleo, la afiliación a la seguridad social está subiendo, el paro está bajando, nos quedan ya en ERTE unos 125.000 trabajadores y ujú. bueno, vamos a ver la evolución, ¿no? Ujú. Es interesante lo que comentas porque, bueno, para poner en contexto a todos los asistentes a este webinar, pues eso, el PIB de España más o menos del 2018 era el 2,4, el 19 el 2%, en el 20 el menos 10,8. Entonces ahora, bueno, pues si el 21 acabamos en el 4,5, ¿no? Que es ya veremos la previsión de la OCDE, pues al final nos vamos a encontrar que todavía hay un recorrido. Comentabas que estamos en el PIB del 2006. Yo, como son tal la sucesión de las noticias que a veces algunas cosas quedan aparcadas y me gustaría que hablásemos un poco, por ejemplo, del sector turismo en España. Y lo comento porque se supone que en el año 2019 llegaron 82 millones de turistas a España. Sí. Aparecemos en el noveno país del mundo en cuanto a vacunaciones. El 80% de la población está vacunada, con lo cual deberíamos transmitir una idea de seguridad. Pero los últimos datos, y si no me corriges, a nivel de septiembre del 21 de turistas estamos hablando de 24 millones. Es decir, si en el 2019 fueron 82 millones y este año, en el mejor de los casos, será entre 25 y 30, han desaparecido 50 millones de turistas. Aparte de vacunarnos, ¿cómo ves el tema del futuro del turismo, ¿no? Por la importancia que tiene para España? Sí, ¿no? En primer lugar, o sea, en España siempre ha habido tres sectores que han tirado de la economía: la Ujú, construcción, la agroindustria y el turismo. Esos han ujú, sido los tres, ¿no? La construcción fue muy fuerte, pero se nos hundió en la crisis de 2009 y entonces cogió el relevo el turismo. O sea, justamente los dos sectores que tiraban más de la economía española es a los que le ha afectado una crisis y otra, ¿no? Y ahí hemos tenido ujú, o mala suerte, porque podía haber tocado otra, pero las crisis han venido ujú, así, ¿no? Después, por otro lado, en la anterior crisis, el sector de la construcción construía 800.000 viviendas al año, cuando ujú, solo necesitábamos 300.000. Eso no se ha vuelto no se ha vuelto a esa construcción. Es decir, ujú, estaba inflado, ¿no? Y quizás pensar que íbamos a volver a eso, pues bueno, al principio se pensaba, pero hemos visto que efectivamente no. A lo mejor la cifra que tú has dado de 82 millones es una cifra que no vamos a volver nunca. O sea, ujú, sino que nos vamos a quedar en una cosa más moderada, ¿no? De 50, 60. Vivíamos en una sociedad que los fines de semana tenía que salir a cualquier sitio, ¿no? Y ujú, entonces cogíamos una semana a Venecia, pero la otra nos íbamos a Vietnam, ¿no? La movilidad era total, nos habíamos acostumbrado a eso, ¿no? Y ahora, sin embargo, esto no lo pensamos más, ¿no? También las personas de los millennials, ¿no? Los que tienen más de 70 años, ya jubilados, viajaban muchísimo, ¿no? Y habían ujú, hecho del viaje una parte de su vida, ¿no? Sin embargo, a ellos el COVID les ha afectado muy duro, ¿no? Y se lo ujú, van a pensar, no van a estar pegando estos viajes aquí y allí, ¿no? Entonces yo creo que el turismo va a tardar, no creo que vaya a llegar a ser el de antes, pero ujú, y va a tardar en recuperarse y además cada vez que aparezca una nueva variante del COVID, otra vez se va a resentir. Ellos estaban además muy acostumbrados a hacer planes, es decir, tenían paquetes, ¿no? Y tenían formas de hacer el producto turístico, de empaquetarlo, pues con mucho tiempo. Y yo creo que ahora mismo esa estrategia la tienen que cambiar, van a tener que funcionar semana a semana, porque puede ser que una semana se pueda ir a un destino turístico y a la semana siguiente, en cambio, sea imposible ir, ¿no? También las vacunas se ve que son muy efectivas, pero no impiden el contagio como tal, ¿no? Te ujú, afectan, eres más asintomático. También yo creo que otra de las ideas, ¿no? Que es que la sociedad ujú, post-COVID no va a existir ya. Eso, no ujú, vamos a volver a eso. Vamos a vivir en la sociedad post-vacuna. El COVID se queda con nosotros, va a ser como una gripe, más mortal, vamos a estar más pendientes de ella, pero que igual que la gripe tiene variantes y las vacunas van cambiando todos los años, pues vamos a hacer lo mismo con el COVID y nos vamos a vacunar todos los años. Entonces, yo creo ujú, que debemos de cambiar la idea de esto va a volver en algún momento a ser lo de antes. Esto no va a volver a ser lo de antes.
Igual que no volvimos a la economía de 2008, esa economía fulgurante que se crecía, había dinero por todos lados y la gente hacía negocio con mucha facilidad, ¿no? Eso va a ser distinto, ¿no? Y ahora nos va a pasar igual. Entonces, tenemos que encajar esta historia. Y el turismo estaba además en un proceso de cambio muy importante porque las agencias de turismo, los intermediarios habían perdido mucho valor y la gente ya actuaba directamente con las grandes plataformas. Los apartamentos turísticos habían metido un producto nuevo, sobre todo, y que en algunas ciudades, Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla, Málaga, las más turísticas, habían cambiado, ¿no? El entorno de alquileres, el centro de las ciudades, se habían experimentado y está volviendo otra vez. Y ha habido además muchas inversiones de grandes fondos, unos buitres y otros no, que han entrado en estos edificios generando apartamentos turísticos, comprando hoteles. En Sevilla se están construyendo un montón de hoteles de 5 estrellas y yo creo que es para venderlos después. Es decir, que son operaciones financieras con unos tipos de intereses muy bajos, entonces cojo, invierto en este tipo de proyectos y después cuando los pongo en funcionamiento los revendo obteniendo grandes plusvalías, ¿no? Entonces, todo está así, pero no sé, no creo yo que el turismo se vaya a recuperar rápidamente en breve. No, bueno, no tiene, además hay un dato que hemos manejado en algún otro webinar anterior que también es interesante, que al final el 70% del gasto mundial lo hacíamos los europeos, es decir, la gente no viene, pero nosotros tampoco salimos, ¿no? O sea, porque al final es verdad que en España es un problema, lógicamente la falta de 50 millones de turistas, pero hay países emergentes que básicamente vivían del turismo y lamentablemente pues desde junio del año pasado habrán recibido muy pocos turistas. Yo, un tema que no sé si hacemos la suficiente importancia en España es el tema de la vacunación. Como decía, bueno, está la página Star War in Data, que la verdad que está muy bien, ¿no? Hoy en día aparece actualmente España en el 9º país del mundo en nivel de vacunación. El único país por tamaño de población mayor que nosotros que aparece por delante es China, el resto son mucho más pequeños. Y la verdad que no parece que es un tema que le demos ninguna importancia. O sea, España ha logrado vacunar al 80% de su población. Y es un tema, no sé si podemos sacar alguna conclusión positiva de cómo se ha gestionado, porque la verdad es que es sorprendente, ¿no? Hace un año hubiese parecido difícil y se ha logrado. Se está logrando. No, yo creo que los españoles damos de vez en cuando algunas sorpresas, ¿no? Parece que somos muy anárquicos y muy caóticos, pero después cuando nos viene la adversidad somos bastante disciplinados, ¿no? Y un poco si vemos que la dirección que hay que tomar es esa, la tomamos, ¿no? Somos tragicómicos, ¿no? En muchas ocasiones también, ¿no? Pero yo creo que lo hacemos bien, ¿no? Hoy venía el dato además que ahora mismo la expansión del COVID se está dando en los niños de menos de 12 años y en sus padres que tienen entre 40 y 50 años. O sea, ahí es donde está ahora el núcleo, ¿no? ¿Hemos cometido errores? Seguramente sí. Yo hubiera, después de vacunar a las personas de más de 80 años, yo hubiera vacunado a los jóvenes entre 15 y 30 años, que son los que más se han movido, ¿no? Lo hizo Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Pero creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Y si ahora ya tenemos unas vacunas que son eficientes con los chavales, que todavía pues hay sus dudas, ¿no? De si vamos a generar más problemas al inyectarle la vacuna que los beneficios que va a tener, ¿no? Cuando esto lo consigamos también, pues iremos todos los años asumiendo esas vacunas de toda la población. Hay negacionistas, hay gente que dice a mí no me la ponen porque no me gusta que me metan pues el virus y tal, ¿no? Y bueno, pero yo creo que son ya posturas que no tienen ninguna lógica. O sea, porque se está viendo que la vacuna, si al final coges el COVID, no vas a tener tanta enfermedad, las UCIs han bajado y en eso estamos, ¿no? Ahora que van a venir variantes nuevas, sí. Que las vacunas van a ser cada año diferentes, sí. Que deberíamos de utilizar más el pasaporte. Yo creo que sí. Yo creo que en determinados eventos, campos de fútbol y tal, pues mire usted, si usted quiere, va con su pasaporte COVID y entra, y si no, pues no va. Porque no es solo el beneficio suyo, es el de los demás. En economía esto sería una externalidad positiva y negativa, ¿no? O sea, es positiva si todos los demás están vacunados porque yo me siento seguro, ¿no? Y es negativa en el momento que si uno no se vacuna, pues puede transmitir el virus a los demás y salimos perjudicados, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de esto de reflexionarlo, decir que es obligatoria, no sé, también aquí atenta contra las cuestiones individuales y personales de cada uno, porque puede haber un riesgo, o sea, a mí me pueden poner la vacuna y me puedo morir por ponerme la vacuna, y este riesgo existe, ¿no?
Pero bueno, mm, nos prohíben ir a más de 120 kilómetros de velocidad por las carreteras porque mm, ponemos en riesgo a los demás, fumar cuando hay gente delante. O sea, son cosas que estamos acostumbrados a esas externalidades negativas, ¿no? Y esta es una mm. más que la tenemos que asumir. Y yo creo que los españoles, no sé, nos portamos bien en general, somos buenas Mm, personas, ¿no? Hacemos las cosas con una cierta lógica, a pesar de que parecemos caóticos y nos mm. gustan las bromas y estas cosas, pero bueno, es la forma de ser. No, está muy bien, la verdad. Vamos, es un tema para hacer hincapié, bueno, además en todas tus apariciones, etcétera, ¿no? Porque yo creo que la gente, yo creo que es un ejemplo, ¿no? El nivel de vacunación. Yo la verdad es que me hubiese costado pensar que íbamos a llegar a este nivel de vacunación hace un año y la verdad es que se ha logrado, es algo positivo, pero que a veces no se hace suficiente hincapié. Hace, como decía, con esta batería de información que llega, la semana pasada Eurostat sacó pues, cuáles son la situación de desequilibrios y equilibrios de las economías de la Unión Europea. Y hay que decir que en ese caso España, la verdad que aparecemos la economía de las 27 con mayores desequilibrios. Yo me gustaría centrarme de los 7 puntos en los que la Unión Europea hace hincapié. Una de las cosas que comenta es, por ejemplo, el desempleo, la tasa de desempleo, que es del 15%, solo superada por Grecia, que es del 17%. Acabamos de decir que por noveno mes consecutivo se está creando empleo, que bueno, pues la recuperación a nivel de datos prepandemia. El tema del paro es algo endémico de España, es algo que no se puede hacer nada al respecto. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que estamos en pleno empleo, ¿eh? O sea, con el Mm, 15% de mm, paro, 14, 13, 14. Yo hice ayer un análisis con mis alumnos, ¿no? Que estábamos viendo la ley de Ockham y la mm, curva de Philip y esto, ¿no? Y mm, nos salía que el pleno empleo es el 14 el 13,5. Me salía mm, en las estimaciones que hicimos, ¿no? Y el grado de mm, crecimiento que nos hace falta para mantener el empleo era el 2,8, me parece, o el 2,5, ¿no? Entonces, mm, yo creo que el tema del paro en España lo tenemos que analizar con una visión más amplia, ¿no? Nosotros tenemos una tasa natural de paro del 15%. mm, De ese 15% tenemos que diferenciar distintos tipos de paro. El que llamaríamos el paro, le llamamos clásico, ¿no? Y es que a veces el salario mínimo interprofesional es muy alto para personas que no tienen formación o gente que son muy jóvenes y no han cogido experiencia. Entonces, estas personas con el salario alto les cuesta mucho trabajo encontrar empleo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un grupo de la población. Después tenemos el paro friccional, que es la lógica mm. de que haya algo de paro, ¿no? Que la gente busca empresas, no encuentra trabajo, hay empresas que despiden, empresas que cierran. Entonces, te deja un 4 o un 5% que puede ser el paro que tiene Estados Unidos o el paro que tiene Alemania, ¿no? Esa es la lógica de que haya un 4 o un 5% de paro, que es lo que deberíamos de tener, ¿no? El paro friccional también en España es un poco más alto, porque la información de los puestos de trabajo no es tan buena y además, en general, no nos gusta movernos. Irnos Mm, todos a Madrid, sí, pero a lo mejor mm, irnos a una ciudad que hay un puesto de trabajo allí y tal y que no es la mía, me cuesta. mm, Los jóvenes están mm, volcándose y yéndose a Madrid a trabajar, pero a lo mejor o a trabajar a Huelva o a Cáceres o a Cuenca o a Teruel, ¿no? Eso me cuesta más. Y puede haber un puesto de mm, trabajo que puede ser muy acorde, ¿no? A mis capacidades, ¿no? Entonces, por ahí tenemos el paro ese. Después tenemos el paro voluntario. El paro mm, voluntario es gente que está apuntada al paro pero que realmente está estudiando o no quiere trabajar. ¿Y por qué se apunta al paro? Porque le dan el bono bus gratis, le dan una ayuda mm, a la familia si tiene un hijo parado, el equipo de fútbol hace un descuento en no sé cuánto. Es decir, tenemos muchos incentivos que hacen que la gente se apunte al paro sin estar, ¿no? Pues tenemos la mm, economía sumergida. Son empresas y personas que no quieren pagar las cuotas de seguridad social, que no quieren pagar el IVA, que no quieren pagar el IRPF. Y entonces tienen, en muchos casos, de subsistencia, ¿eh? Si los tuvieran que pagar, no podrían mantener las empresas y no se podrían mantener a lo mm, mejor como autónomos, ¿no? Pero ahí tenemos también gente bueno, que dicen que están parados, pero realmente tienen una actividad. Y después tenemos el paro estructural, que es gente que lo que sabe hacer, la formación que tiene o porque no tiene formación, no encuentra trabajo, porque afecta mucho, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Y ha afectado en la construcción, ¿eh? Teníamos a un montón de mm. personas que estaban en el sector de la construcción, cuando la construcción se ha animado, de pronto ha necesitado profesionales, pero es que los modelos de construir han cambiado.
Y ahora son Ujú. mucho más tecnológicos. Ahora construyen no poniendo ladrillos, sino poniendo un montón de componentes que tienen que ensamblar y que hay que saber cómo hacerlo. Entonces la gente no tiene esa formación. Necesitan en España, me dijeron, 28.000 trabajadores en la construcción y no los tienen. Ujú. Y hay Ujú. muchísimos parados que trabajaban antes en la construcción, pero no se ha producido el reciclaje. Entonces, esto es lo que explica que España tenga un 14%. Si no atacamos este tipo de paro, lo único que vamos a Ujú. solucionar el paro es generando más bares, porque son a lo mejor trabajos, ¿no? No estamos hablando de los sumiller y los cocineros y Ya. tal, Ujú. sino gente que hace servicios de limpiaplatos, de tal, que son trabajos que no necesitan mucha cualificación, son los servicios tradicionales de España, que el turismo tiraba mucho de ellos y que ahora mismo, además, hoy, en los datos que han venido, es el sector en que ha generado más empleo. Pero claro, Ujú. esos sectores no van a tener salarios altos nunca. Y Ujú. eso va a significar una renta por habitante baja. Y si al lado de eso tenemos gente muy cualificada en tecnología, pues las desigualdades esas salariales que tenemos siempre encima de la mesa, ¿no? Entonces, como no ataquemos esos tipos de Ujú. paro, no vamos a salir del 13, 12, 14 de paro. Es interesante porque antes has citado, ¿no?, los tres pilares españoles: construcción, agroindustria y turismo, ¿no? Y seguro que, bueno, como en todos los sectores, globalmente podrá haber salarios altos y muy bajos, pero los tres, construcción, agroindustria y turismo, no sé, salvo un gerente de una cadena hotelera o algo así, o de una línea aérea, pero no parece que sean sectores especializados, ¿no?, en salarios elevados, o no ha sido lo tradicional. Podrían serlo, ¿no? Porque, bueno, Mm. no es lo mismo un bar que un restaurante con 3 estrellas Mm. Michelin. Estamos Mm. hablando de valor distinto, ¿no? De sensaciones, ¿no? El mundo ahora mismo no va Mm. por tener cosas o por comer, ¿no? Sino por la Mm. sensación que genera. En muchas ocasiones ni siquiera es la sensación de ese momento, ¿no? Sino como dicen ahora, generar contenidos para mi Instagram, ¿no? Entonces yo Mm. voy al restaurante, hago fotos, grabo cosas, después las pongo en Instagram, recibo los likes y eso es lo que me da satisfacción, ¿no? Somos gente cada vez más rara, ¿no? Pero bueno, somos así, ¿no? Es un poco en lo que estamos. Entonces yo creo que si buscáramos más ese mundo de sensaciones, en el turismo, por Mm. ejemplo, sí seríamos capaces de Mm. generar valor, porque tenemos un país que es pura sensación. O sea, tenemos una Mm. cantidad de cosas que a cualquiera les apetece ver y somos un país divertido, somos un país en el que la gente lo pasa bien, la gente al final lo que quiere es pasarlo bien y eso es por lo que Mm. paga, ¿no? Eso es lo que genera valor y nosotros lo hacemos bien, pero nos hemos especializado en un turismo de poca creación de valor, ¿no? Y por eso Mm. los salarios son bajos, ¿no? En la construcción, en la construcción los salarios eran bajos, pero es que en la crisis de 2009, antes que eso, cualquier chaval dejaba la universidad o dejaba la formación profesional y en 15 días le enseñaban a poner ladrillo y ganaba 3.500 euros. Es Mm. que aquello fue muy fuerte, ¿no? Entonces esa generación después, cuando salió, tiene ahora 30 y tantos años, son los famosos millennials, y es una generación con mucha Mm. frustración. Cambian de empleo Mm. con los contratos temporales de un lado para otro, no tienen expectativas de vida, no quieren responsabilidades en cuanto a casarse, hijos, etcétera. Y bueno, ahí están, ¿no? Hay excepciones, lógicamente, ¿no? Pero vienen de esa crisis, ¿no? Entonces, no sé, tenemos que plantearnos las cosas quizás de otra manera. Igual la crisis esta y que el turismo tenga que pegarse una pensada de las cosas que hacía y cómo las va a hacer ahora, nos puede venir bien. Y puede ser que eso de que hablamos tantas veces de la transformación digital, poco a poco Mm. vaya entrando, ¿no? Porque la esencia de la transformación digital es crear valor, crear Mm. sensaciones. Tiene una parte de eficiencia, ¿no? De reducir costes, etcétera, que es la forma tradicional de mejorar la productividad. Yo lo digo siempre, la productividad es el valor arriba y las horas de trabajo abajo, ¿no? Entonces, Mm. hemos intentado con menos horas de trabajo hacer subir la productividad. Bueno, pero lo importante es el valor. Si yo tiro del valor hacia Mm. arriba, es lo que genera salarios altos y que la gente pueda vivir mejor, ¿no? Es muy interesante lo que comentas porque los famosos 145.000 millones, ¿no?, los famosos fondos europeos que van a ayudar a España a salir de esto, es para la transformación, ¿no?, digital de la economía. Y está claro que, bueno, yo hace poco estuve en Valencia y estaba viendo cosechadoras trabajar a la noche, cosechadoras de arroz, y no había nadie pilotándolas. Al final era sorprendente porque vamos, en lo que era un terreno bastante amplio, lo que estaban eran, pues no sé cuántas, la verdad, pero varias cosechadoras. Era sorprendente, y una persona con un dron manejando esto. Está claro que la tecnología está modificando
En el tema de alimentación, España tiene grandes líderes, grandes ejemplos en agroindustria y a ver si desde luego se logra avanzar, ¿no? Yo te digo, por la parte de tu conocimiento, sobre todo de la gente joven, ¿no? A nivel de tu rol docente, es interesante que decías que hay una gente, ¿no? Que salió, y es verdad, todos los que trabajan en la construcción antes del 2008, porque cuando se dice que en España hay mucha gente que ni trabaja ni estudia, es que no se dan cuenta que estamos hablando de gente que tuvo su experiencia laboral, ¿no? Lo que pasa es que no se han enganchado. Lo que pasa es que la formación profesional en España sigue siendo como un hándicap. Lo digo sobre todo porque el principal país exportador de Europa, Alemania, pues es un experto en lo que es formación profesional, y en España parece que es un tema que siempre se habla pero no acaba de destacar. No sé si tienes alguna opinión respecto a por qué la formación profesional en este país no acaba de arrancar nunca. Bueno, o sea, yo creo que está cambiando, ¿eh? Que hay más gente ya que quiere hacer formación profesional. Y también es verdad que lo que se llama la formación profesional dual, que tiene una mayor parte de prácticas en empresas y de formación dentro de las empresas, se están haciendo algunas experiencias que están dando buenos resultados, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que pensar es que ahora mismo ni la universidad ni los centros de formación profesional están en la punta de la tecnología. Entonces, las cosas que podemos enseñar, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo, cuando está pasando algo, comprenderlo, sistematizarlo, escribir un manual y después enseñarlo. Cuando hacemos todo esto ya ha cambiado la tecnología punta, ¿no? Sin embargo, las empresas no son así, las empresas se están adaptando sistemáticamente, ¿no? Por eso yo creo que debería de haber una conjunción mayor, no voy a decir de los centros de formación profesional, sino de las consejerías, el ministerio con las empresas, y que las empresas pudieran certificar formación. Es decir, que la gente que trabaja con ella lo certificara que saben hacer esto, esto o aquello. Y les permitiría encontrar un trabajo con mucha más facilidad que los centros de formación tradicionales. Porque muchas veces enseñamos cosas que ya a nadie les hace falta ese tipo de personas con esa formación. Mientras que las empresas están siempre... Pero también, por otro lado, las empresas, como tienen tantos contratos temporales, no se han planteado esto de la formación como una línea más del negocio. Porque cambian el 20% de las personas cada 6 meses. Entonces ellos dicen, yo necesito gente formada, pero que me los manden de fuera. Y nosotros decimos, yo no te puedo mandar específicamente lo que tú quieres, porque lo que tú quieres con esa tecnología solo lo sabes tú. Entonces yo creo que debemos de pegarle a esto una vuelta, ¿no? Y pensar que las empresas pueden certificar conocimientos, que las empresas tienen que gastarse más dinero en la formación de sus trabajadores y también en formación de otras personas que quieran coger ese expertise, que en muchas ocasiones los van a contratar, pero en otras ocasiones no. Y abrirlo como una línea de negocio nueva que cuente con fondos públicos y fondos europeos, que los hay perfectamente. En cambio, hemos tirado muchísimo dinero que ha mandado Europa con una formación que al final daban los líderes de los sindicatos, por ejemplo. La patronal también, o sea, aquí nadie está exenta de culpa, ¿no? Y claro, los europeos dicen, con el dineral que te he enviado, ¿cómo puedes tener ese casi 30 y tantos % de paro juvenil? O sea, ¿cómo puede tener tantas personas sin formación, ¿no? Antes de un tema que me parece interesante es, bueno, que iba a salir después, pero vamos, si no lo retomamos, estamos hablando de una inflación ya a nivel de España, pues del 5,5%. Es verdad que la subyacente pues anda 4 puntos por debajo, pero hay, por ejemplo, un tema laboral, ¿no? A la hora de decir, bueno, me tienes que subir los salarios o hay que subir los salarios. Luego vamos a hablar de las exportaciones, pero esto de trasladar es como algo relativamente básico, pero como es un tema que no parece que acaba de profundizarse, el tema de trasladar la subida de precios directamente a los salarios, ¿qué se te ocurre como sugerencia? Porque parece que se está, bueno, que parece que es la tendencia, ¿no? O sea, yo veo que, por ejemplo, en las pensiones hay anunciadas 2 subidas para enero y febrero. No sé a nivel de salarios, dentro de todo lo que es la reforma laboral de la que tanto se habla, pues va a subir, porque la verdad es que estamos hablando de una inflación. En Estados Unidos ya ha pasado del 6%, insisto, vamos a ver cuál será el último dato de España, pero el último ha sido el 5,5%. ¿Qué te parece el tema de la inflación y los costes laborales? El otro día salió un vicepresidente, ¿no? Del Banco Central Europeo, me parece que fue, y dijo que es como la película El bueno, el feo y el malo, ¿no? Entonces dice que hay una inflación buena, una inflación mala y una inflación fea, ¿no? Al final, lo que estamos percibiendo, y es un poco lo particular del momento en el que estamos, ¿no? Desde aquí a febrero vamos a vivir un momento muy especial en el que puede ser que cambiemos la tendencia y nos metamos en un lío
en una situación de stagflation, ¿no? De estanflación, de paro con inflación, o no seamos capaces de solventar esta situación, ¿no? Entonces, la primera inflación es una inflación que viene porque la demanda es muy fuerte. Entonces, la demanda es muy fuerte, hemos tenido un problema de suministros, no hemos sido capaces de ofrecer tantos bienes como la demanda de pronto ha pedido, porque la economía se había parado y la economía no es un interruptor que tú lo enciendes y lo apagas, le cuesta trabajo ponerse otra vez en marcha y por tanto, cuando la demanda es fuerte y no puedes abastecer esa demanda, los precios empiezan a subir, porque el que los quiere está dispuesto a pagar precios más altos. Esa sería la inflación buena. Una inflación que se debe a que la demanda está fuerte, la economía está creciendo y que los precios siempre suban un poco. Y eso es lo que siempre hemos tenido en la cabeza, ¿no? Un 2% de inflación. Si la economía está creciendo y tiene un 2% de inflación, pues una cosa que es razonable, ¿no? Que los salarios suban un 2%, pues también razonable, ¿no? Y entonces eso es lo que hemos tenido siempre. Se ha ido, en Estados Unidos empezó a irse unos meses atrás, empezó por el 4, ya va por el 6, en España también, ¿no? Después tenemos una inflación que se debe a una subida de costes. Entonces, esa subida de costes ha venido por el tema de los suministros, sobre todo por las materias primas y por los costes de transporte, que han afectado mucho también a las exportaciones, porque estamos hablando de un contenedor de 40 pies, de $2.000 traerlo de Asia, y ahora están entre 15 y 18.000 dólares. Entonces, esa subida después, verdad que traen muchos contenedores y dentro de los contenedores vienen muchos productos, ¿no? Pero esa subida tiene que, de una forma u otra, se mete en la cadena de producción y hace que suban los costes. Tenemos el coste de la electricidad, que también viene por cuestiones geopolíticas, tanto de Rusia como de Argelia, y después el sistema este de los costes marginales, de cómo determinamos el precio, ¿no? Entonces, esa es la inflación, la segunda inflación, sería una inflación de costes, ¿no? La inflación que diríamos mala. Pero después tenemos la inflación fea. La inflación fea es cuando decimos, tengo inflación, tengo que recuperar la capacidad adquisitiva y, por tanto, me tienes que subir los sueldos. Entonces, en el momento en que suban los sueldos, los empresarios dicen, bueno, yo he tenido que subir los precios porque incluso reduciendo mi margen o dejándolo al mínimo, me ha subido la electricidad, me están subiendo las materias primas, si ahora me suben los costes salariales, yo tengo que subir los precios. Y cuando suban esos precios, el año que viene dirán, hemos perdido capacidad adquisitiva, me tienes que subir los salarios. Y eso es lo que llamamos la espiral inflacionista. Esa es la que queremos que no ocurra. Ahí está la clave, porque mientras que tengamos una inflación de demanda, todo el mundo piensa que el empujón este del consumo ya se ha parado, que va a seguir, pero no va a originar más presión. La inflación de costes está ahí, electricidad, suministros, materias primas, etcétera, pero se piensa que de aquí a verano que viene, después de Semana Santa y tal, ya las economías otra vez empezarán a funcionar de una manera más normal, con lo cual esa no está ahí. Pero si entramos en la otra es una espiral. Y entonces, si entramos en la espiral, en los bancos centrales no le cabe la más mínima duda de que van a intervenir. De momento están diciendo que van a intervenir. Es decir, están lanzando una señal para que esto no ocurra, para que un poco nos entre el pánico, el miedo y digamos, bueno, vamos a no hacer disparates, no vaya a ser que empiecen a quitar dinero de la economía y a subir los tipos, porque la cuestión no es subir los tipos, es que yo para subir los tipos tengo que quitar dinero de la economía. Y cuando yo quite dinero de la economía, cuando yo vaya a refinanciar mi préstamo ICO o vaya a refinanciar el endeudamiento de mi empresa, me voy a encontrar que o no hay esa refinanciación o va a ser mucho más cara. Y entonces las cuentas se van además a ajustar. Entonces el tema es que no nos metamos en la espiral, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil la situación política española, porque un poco se está alentando las huelgas, se está alentando la reclamación de los sindicatos. Entonces, va a ser muy complicado, ¿no? Y antes de evitar conflictos, vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? De momento, por ejemplo, en las pensiones, no vamos a ir a subir la pensión del mes de noviembre, sino de la media de los últimos 12 meses. No es el 5,4 o el 5,6 que hemos terminado, vamos a ver el Instituto de Estadística en qué nos dice qué ha pasado, sino es el 2,5 de todos los meses, ¿no? Y ahí es un poco como estamos. Pues te quería preguntar precisamente, hablando de tipos de interés, otra de los grandes desequilibrios que indicaba Eurostat la semana pasada en la economía española
Hablamos mucho del endeudamiento público, pero poco del privado, ¿no? Y la verdad es que datos de Eurostat de la semana pasada habla del 146% del PIB español, deuda privada. Hace relativamente poco en este festival de datos decíamos, por ejemplo, la Fed dijo que en Estados Unidos no pensaba subir los tipos hasta finales del 2023, pero eso fue antes de una inflación del 6%. Yo te diría, ¿ves viable, sobre todo, yo creo que va a depender mucho de Estados Unidos, ¿no? ¿Ves viable una subida de tipos en los próximos 13 meses? Y si es así, ¿qué efecto va a tener, insisto, sobre todo en la deuda de los hogares, de las empresas, ¿no? Porque la deuda privada en España es muy importante ahora mismo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, los consumidores y las empresas, lo que debamos lo tenemos que devolver. El Estado no. El Estado lo refinancia. O sea, le va dando vueltas al tema, ¿no? Y además, cuando se lleva bien con el Banco Central Europeo, aunque no en el mercado primario, pero en el mercado secundario, el Banco Central Europeo le compra la deuda, lo cual hace que la deuda siempre tenga unos precios altos, es decir, que su tipo de interés sea bajo. Entonces el Estado se financia bien. Y menos mal que se financia bien, porque según los datos de la OCDE, España debe, contándolo todo, el 140% del PIB. Y estamos pagando 28.000 millones de tipo de intereses de carga financiera anuales. Si subiéramos los tipos de interés y empezáramos a pagar 30, 40, 50.000 millones de intereses, o la subida de impuestos sería brutal, o tenemos que cortar sanidad, pensiones y educación. Es por lo que yo veo que en el ámbito europeo la subida de tipos se lo van a pensar más, porque somos países como nos ocurre con Italia, nosotros, Bélgica, que tenemos unas deudas muy elevadas y una subida de tipo nos dejaría en unas situaciones muy, muy complicadas. Los americanos, en cambio, no se sienten cómodos con unos tipos al 0%. A ellos les gusta tener un tipo nominal del 2. Pensemos que si yo ahora mismo tengo un 0% de tipos de interés y tengo una inflación del 5, el tipo de interés real es del -5. Es decir, yo cuando devuelvo a final de año el préstamo estoy devolviendo un 5% menos de lo que me dieron en términos reales. Esto, cuando la inflación es alta, empezamos a hacer ya operaciones en términos reales. Cuando la inflación es baja, la hacemos en términos nominales porque da igual, los tipos, la inflación es del 0,5 y apenas nos afecta, pero cuando la inflación empieza a ser alta, cambiamos. Los americanos, ellos se sienten cómodos con un 2% de tipos de interés. Lo hicieron después de la crisis de 2008 y lo van a hacer ahora. Lo que ocurre es que no ven todavía claro, sobre todo con las nuevas variantes del COVID y tal, que no tengamos otro parón económico. Y lo que no quieren es parar el crecimiento económico que están teniendo, porque si le pegan demasiado parón y me viene otra vez una situación de contagios complicada, la economía otra vez me puede entrar en una recesión muy negativa. De momento le están diciendo, yo creo que antes del verano los americanos suben algo. Y en el momento ya los mercados lo están anticipando. Y es la razón por la que el dólar se aprecia, porque vas buscando más activos norteamericanos que van a tener unos tipos de intereses más altos. Pero va a depender también mucho en eso de las expectativas frágiles de cómo vayan pasando las cosas. Porque la presión mediática es muy fuerte, el tema de los contagios es un tema que emocionalmente en la sociedad muy potente, ¿no? Y tú no puedes tomar decisiones económicas, por ejemplo, decir, voy a acabar con la inflación y me da igual que la economía entre en no sé qué, no sé cuánto. Eso hacerlo ahora es más complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo actúan, ¿no? Yo creo que los tipos en Estados Unidos van a subir, los van a ir llevando poco a poco a lo que a ellos les gusta, que es el 1,5, el 2. No ha cambiado al presidente de la Reserva Federal, que todo el mundo pensaba que lo iba a cambiar por un demócrata, porque el actual es muy sensible a la inflación, más que al crecimiento. Y lo ha dejado ahí porque sabe que si la inflación es el problema y ahora lo cambiaba, era una mala señal para todos, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la línea es esa, ¿no? Y Europa, si Estados Unidos sube un poco, no hará mucho, pero si va subiendo más, tendrá que subir algo también. No, pues está muy bien de cara, bueno, pensar en, es un poco lo que comentabas, ¿no? Lo que están diciendo los mercados, anticipando una posible subida de tipos en Estados Unidos en el 22 y la gran duda es si Europa va a ir detrás, insisto, y cómo puede afectar a los países endeudados, altamente endeudados, como puede ser el español.
Ya es la última porque de los desequilibrios que marcaba Eurostat, pero además porque tiene que ver mucho con los asistentes a nuestros webinars, aparte de lo que era el desempleo y el endeudamiento, se hablaba de una caída en los 3 últimos años del porcentaje de exportaciones computado en el mercado global. Yo creo que España lo ha hecho magníficamente bien, ¿no? Los datos que hay a nivel de exportaciones desde los últimos 30 años. Pero es verdad que hemos hablado ahora en estos minutos de bastantes cosas que afectan al precio de los bienes que estamos exportando, ¿no? Has hablado al final del transporte, las materias primas, de los costes laborales. Quiero decir, el tema de las exportaciones en España siempre es como un hándicap, acabamos teniendo déficit comercial, aunque haya habido superávit de cuenta corriente en ocasiones. El tema es, ¿crees que todas estas cuestiones que hemos hablado, sobre todo laborables, materias primas, transporte, que hay más demanda que oferta, va a seguir tirando o puede seguir tirando a la baja de las exportaciones en los próximos meses? Vamos a ver, ¿no? Porque ahí hay otro factor que no has tocado, que son las grandes Mm, plataformas, ¿no? Yo cada vez que entro mm, en Amazon o en eBay y me mm, compro unas zapatillas de deporte que las traen de China, estoy haciendo una importación. Y esa mm, es la realidad, ¿no? Y ahora voy al de la tienda de aquí y le digo, es que valen 20 euros más barata y tiene que bajar el precio o no la vende, pero él tiene que pagar un alquiler, tiene más impuestos, tiene más cargas, ¿no? En la cuenta de costes, ¿no? Entonces, por ahí, digamos que el mundo globalizado y sobre todo el mundo de Internet ha dejado muchas empresas sin márgenes. Y esas empresas van a notar que las importaciones, que cada vez son más, pues van a perder su actividad, ¿no? Entonces, por ahí, por un lado, tenemos un riesgo y es que el propio consumo interno vaya buscando más importaciones que productos internos. En relación con la exportación, en la crisis de antes, cuando nos vino, la de 2009, nos pegamos una cantidad de años que no sabíamos qué iba a pasar aquí. Los gobiernos mm, erraban, no lo tenían claro, hicieron algunos cambios, pero no tuvimos una estrategia de país, ¿no? Entonces, lo que nos sacó realmente de la crisis fueron las empresas exportando. mm, Ahí estuvo la esencia de la cuestión. Y además, era la primera vez que nos lanzábamos a la exportación sin devaluar la moneda. Que esto mm, también es muy importante porque en el 82 devaluamos 2 veces, 4 veces en el 93. Entonces, siempre salíamos de las crisis devaluando y devaluando. El turismo otra vez era barato, mm, la agroindustria otra vez era barata y empezábamos otra vez. Es verdad que el ajuste lo hacíamos en un año. Esta vez tardamos 10 años en ajustarlo y lo hicimos prácticamente bajando costes, bajando salarios, bajando precios. O sea, fue una devaluación real, no nominal. Pero las empresas españolas demostraron, primero, tener musculatura y segundo, utilizar ya una tecnología que se integraban perfectamente en las grandes cadenas de producción mundiales, ¿no? Y empezábamos a fabricar aquí cosas que le vendíamos no sé, a empresas del automóvil alemán o mil cosas, ¿no? Nos fuimos haciendo también más tecnológicos, ¿no? Al margen de que la mm, agroindustria era muy potente y que la cuenta de turismo nos pegaba unos saldos que cubría con mucho lo que era la balanza comercial. Y claro, si los servicios los tienes tan potente como tal, ahora mismo no los tenemos. Entonces ahora vamos a ver el déficit, pero incluso el déficit comercial, si quitabas la energía, era superavitario. Si quitabas la necesidad que tenemos de gas y de petróleo externa, ya las empresas mm, españolas estaban exportando más de lo que se importaba. Digamos que ese ha sido el sector fuerte. Yo creo que lo va a seguir siendo, porque son mm, empresas que se han posicionado muy bien, tienen mucha experiencia ya en los nuevos mercados y van a cambiar muy rápidamente. Si va a ser suficiente para tirar de todo el país, bueno, España exporta casi el 30% de la demanda agregada. También lo importa, mm, ¿eh? Importa un 29-30 y ahí mm, está ese pequeño saldo que tenemos, ¿no? Pero es un sector potente, es un sector que tenemos que lanzar y además, si ese sector tira, es que realmente somos competitivos. Ahora bien, mm, si a este sector le está subiendo la electricidad, las materias primas le suben, los costes salariales le suben, la cuota de la seguridad social le sube para financiar las pensiones y tal, pues entonces ese sector o se queda sin margen o se pone a subir los precios. Y si sube los precios, mm, pierde competitividad. Por mm, eso es un sector que es muy sensible a estas subidas de coste que estamos teniendo y que hay que intentar ahí generar más valor, ser capaces de seguir cambiando productos, de buscar las sensaciones que los consumidores quieren o que las empresas que son las que le compran esos productos valoran más, ¿no? Si son temas de mm, calidad, de seguridad, en los suministros, de seguridad en los componentes.
Y es ahí donde está. Pero es el sector clave, ¿eh? Es lo que ha hecho que la economía española no saliera de la crisis anterior, y tal y como yo veo esto, no sé, los fondos Next Generation, cómo se van a gestionar y tal, porque hay muchas dudas, ¿no? Pero me parece a mí que va a ser otra vez el sector que nos va a sacar de la situación actual. Pues estábamos con una parte importante. Quería comentar a todos los asistentes que entramos ya en la última parte del seminario, como siempre pasa, y más con una persona un ponente tan interesante como José María, pues esto pasa volando. Entonces entramos ya, cualquiera que quiera hacer unas preguntas, pues estamos dispuestos a hacerlo. Yo uno de los temas que ha llegado ya, por ejemplo, un sector con bastante ventaja competitiva en este país es todo el tema renovables, ¿no? La energía renovable, quiere decir la parte solar, la parte, ¿no?, de energía eólica. Es decir, al final este sector tampoco sé si lo sabemos poner en valor, sobre todo en una situación como la actual, con el tema que hablábamos de la carestía de materias primas y los temas geopolíticos que hablábamos de Rusia, de Argelia, pues siendo fuertes en el sol que hay en este país, en la industria solar y la parte eólica, debería ser un sector, ya lo es, pero con futuro. ¿Cuál es tu opinión sobre el sector, por ejemplo, de las renovables en Yo creo que lo España? va a seguir siendo, ¿no? O sea, la opción que España ha tomado, y la ha tomado desde hace tiempo, lo que pasa es que ahora nos ha estallado un poco, ¿no? Pero por estos temas geopolíticos, que si quieres después los comentamos, ¿no? La opción que tenía era sol y viento y gas. El sol y viento como energía que en algunos momentos pues, pueden no ser suficientes para abastecer la demanda porque haya falta de sol o de viento, y el gas para entrar en el momento en que haga falta. Nosotros la nuclear la abandonamos ya hace mucho tiempo, y la hidroeléctrica, bueno, nos da para lo que nos da, pero no somos un país en el que llueva mucho. Esa es la realidad. En algunas zonas del norte sí, pero en otras no, ¿no? Entonces esa es la opción que tenemos. Entonces, en la medida que se ha producido una mayor dimensión de la economía digital, de la transformación digital, de que hacemos todos en Internet, necesitamos más electricidad. Entonces, la electricidad ha tenido una demanda brutal porque hemos cambiado, ¿no?, del espacio de la ciudad en el que vivíamos más antes, cada vez estamos más en el espacio digital, pero necesito estar enchufado a algo. Entonces, esa demanda eléctrica está ahí, ¿no? Bueno, fuimos de los primeros países que nos lanzamos a ella, incluso teníamos empresas que hacían placas solares, ¿no?, que después ya los chinos pues lo han hecho más barato y han ido desapareciendo. Pero somos un país que yo creo que con el sol que tenemos y el viento tenemos suficiente para abastecer la gran mayoría de las necesidades que tenemos. La forma de gestionarlo, bueno, pues hemos tenido ahí, no sé, una actuación política que muchas veces no, al menos, no sé, yo no creo que lo hicieran queriendo, ¿no?, sino que dieron unos incentivos que eran más operaciones financieras que operaciones industriales. Entonces, claro, si lo que está generando son beneficios fiscales y está generando una forma de financiarlo y de rentabilidad, la rentabilidad tiene que estar. Pero el trasfondo de la cuestión es que tú tienes que cambiar lo que se llama el mix energético. Y en pocos es lo que estamos, ¿no? Después también ahora hay un tema que quizás no lo hemos percibido mucho, ¿no? Y es todo el tema este de la sostenibilidad, ¿no? A veces vienen modas, ¿no?, de la responsabilidad social corporativa, el mundo de lo sostenible y tal, ¿no? Pero la señora Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, pues empezó a decir que el Banco Central Europeo, para crear dinero, uno de los títulos que va a comprar al margen de la deuda pública van a ser títulos de empresas sostenibles. Esto significa que aquellas empresas que tengan algún marchamo, algún certificado de sostenibilidad, sus títulos, en la medida que los va a comprar el Banco Central Europeo cuando necesite crear dinero, siempre van a mantener un valor alto. Y eso va a hacer muy atractivo para que muchos grandes fondos de inversión los metan en los fondos. Entonces, la sostenibilidad va a ser rentable porque vamos a tener detrás a alguien que mantiene la deuda de estas empresas. Y esas empresas van a exigir también economía circular y sostenibilidad a todo el hub con el que están produciendo. Entonces, esto puede ser importante, ¿no? Y en esta línea también va que yo creo que poco a poco el mundo eléctrico, que es un oligopolio bastante colusivo, digan ellos lo que digan, tiene que dejar entrar más a unos proyectos y algunas experiencias de producción eléctrica de autoconsumo.
Mm. Y esto yo creo que también facilitaría las cosas, ¿no? Tanto a nivel de empresa que existen, pero a nivel también particulares, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar la percepción. Lo que pasa es que el juego de intereses es muy potente, ¿no? Y los lobbies y la presión que ejercen es muy fuerte, ¿no? Mm. Bueno, hay otras preguntas que van llegando, insisto, nuestra intención es que no quede ninguna sin responder, pero bueno, por ejemplo, muy exacta, preguntando previsión del 22-23 de PIB, inflación y tipo de interés. Yo creo que, bueno, el PIB hemos hablado, insisto, del menos 10,8 en el 2020, en el 2021 vamos a ver, pero ya se ha dado la idea de un crecimiento del 4,5 según la OCDE. No sé si tienes esto de hacer previsiones, pero ¿tienes alguna idea a nivel del año que viene? ¿Cuál sería tu opinión? Yo creo que las previsiones normalmente las hacemos con los datos del pasado, ¿no? Entonces los Mm, proyectamos hacia el futuro, le mm, quitamos la estacionalidad, le quitamos la tendencia, el ciclo, vemos el ruido blanco, el paseo aleatorio y cuando mm, lo detectamos sumamos todo lo demás, ¿no? El problema es que ahora mismo lo que está cambiando son las tendencias. Entonces, la tendencia de pronto me viene un anuncio de la variable delta de no sé qué, no sé cuánto y quiebra la previsión. ¿Y mm, cuántos cambios de tendencia vamos a tener en 2 años? Yo creo que varios, porque el mundo está virando mucho, los medios de mm, comunicación, vivimos en la sociedad del escándalo, ¿no? Lo único que atrae las audiencias es algo que sea muy fuerte, ¿no? Muy escandaloso y tal, ¿no? mm, Entonces, incluso pequeñas variaciones las convierten en algo enorme, ¿no? Sobre reaccionamos a todo, ¿no? Entonces, yo no creo mm, que se puedan hacer previsiones con facilidad. Yo creo que la economía española va a seguir creciendo. ¿Cuánto? No mm, lo sé, pero quizás no como decían, el 7,1 del gobierno no lo creo, pero claro, que va a hacer el gobierno cuando todavía está negociando los presupuestos. Decir que no es mm, creíble y que va a cambiar los presupuestos ahora con la que tiene mm, liada, imposible. Lo dirá en enero cuando lo tenga aprobado, que se equivocó y que va a hacer unas correcciones, tal, 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 tal. Europa tampoco nos está exigiendo ahora el pacto de estabilidad al 100%, lo cual nos va a dejar un poco respirar, ¿no? Yo creo que vamos a crecer este año pues cerca del 5, seguramente pues no llegaremos, nos quedaremos por ahí, y el año que viene vamos a mm, estar en una senda casi del 4. Yo no creo que vayamos a más. mm, Y el mm, siguiente ya recuperaremos una senda del 3, del 2, si no nos pasa nada extraño. O sea, mm, yo no veo, lo cual significará que recuperaremos nuestro nivel de producción en 2025, el que teníamos de mm, antes de la pandemia, ¿no? 24 o mm. 25 por ahí. Y eres a nivel de la inflación, bueno, lo has comentado antes, pero que la situación actual es coyuntural debido, bueno, pues a un desajuste entre oferta y demanda y a un alza en materias primas, es decir, que la inflación desde luego se va a corregir a lo largo del, por ejemplo, el primer semestre del año que viene, el 2022. Yo no lo tengo tan claro eso. Mm, Yo creo que va a depender mucho de lo que hagamos de aquí a febrero. Si ahora empezamos a mm, negociar los salarios y todos los negociamos al alza y todos tenemos que no queremos perder capacidad adquisitiva y que los precios van a tener que subir y esto lo aceptamos, entonces nos podemos encontrar con precios que van a seguir subiendo. Lo que ocurre es, también pasa una cosa, o sea, lo que pasa en España, al Banco Central Europeo no le importa lo que pasa en Alemania y en Francia. Y en Alemania sí hay una inflación fuerte, porque ellos quitaron el IVA con el tema de la pandemia y ahora de pronto mm, lo han recuperado ya. Y entonces, claro, han subido los precios, todo ese IVA que habían quitado, ¿no? Por eso tienen esa inflación tan alta, ¿no? Pero lo previsible es que ya se modere, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos en este lío de negociar en la espiral inflacionista, podemos tener inflaciones del 3, 4, 5% de forma constante. Y esto al final nos va a restar competitividad y nos va a meter en una situación compleja porque cuando tú tienes una inflación alta, lo que tienes que hacer es sacar dinero de la economía. Pero es que España mm, no tiene capacidad para hacer eso. Eso lo tiene Frankfurt. mm, Y si Frankfurt no mm, lo hace porque no entiende que en Francia y en Alemania sea necesario, entonces ¿quién lo hace aquí? Nadie. O hacemos una política fiscal restrictiva. Es decir, el Estado dice, bueno, mm, pues entonces yo me voy a encargar de parar a la economía. Porque si tengo una inflación alta, lo único que puedo hacer es parar a la economía. Claro, ahora que me estoy recuperando la voy a parar. No creo que lo hagamos, y menos con este gobierno. mm. Entonces va a costar mucho trabajo. Pues nos podemos meter en un lío, pero depende de estos 2, 3 meses lo que hagamos. Mm. Nos comentan, es interesante, hablando de geopolítica y tipos de interés, que cómo puede afectar que el nuevo ministro de Finanzas alemán sea del Partido Liberal, al final, sobre todo por el peso que puede tener Alemania dentro de las decisiones, ¿no?, de los 27 de la Unión Europea. No sé si te parece un tema a destacar. Yo creo que Alemania, la sociedad post-Merkel, va a tener que encajar las piezas.
porque el prestigio y la autoridad, ¿no?, moral y real que tenía la canciller era impropia de los tiempos políticos en los que vivimos ahora, ¿no?, donde los políticos tienen todos un perfil en cuanto al respeto mucho más bajo, ¿no? Pero esta señora no, y además fue cambiando, ¿no? Al principio se coordinaba más con los halcones y después fue viendo que había países como los italianos y los españoles y tal que o nos tenían o nos dejaba un poco más la rienda suelta o no salíamos en la situación. Entonces ahora entra un presidente que era el ministro de Finanzas de antes, pero que es del Partido Socialdemócrata, y en esa alianza que hace con los verdes no le da la economía a los verdes, sino que se la da a los liberales. Hubiera sido peor lo otro. Entonces, después, por otro lado, el Banco Central Europeo es un banco central que es independiente, que escucha a Alemania, pero bueno, lo que le diga el ministro de Economía alemán no creo yo que pese mucho a la hora de tomar sus propias decisiones, ¿no? Al menos es mi impresión. La señora Lagarde, yo la veo bastante flexible, no es tampoco partidaria de los halcones, incluso estuvo comentando que el límite del 2% de inflación no se iba a tomar como un límite, sino como el centro de un intervalo. Es decir, que a lo mejor el objetivo que se plantean de inflación es que esté entre el 3 y el 1, y el 2 sería el centro. Mientras que antes se pensaba que el 2% de inflación era la inflación ya por encima de eso intolerable. Con lo cual, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que Alemania lo que sí se está planteando, y es curioso, ¿no? A mí, como uno ya tiene años, ¿no? Y el caso de Alemania lo explicábamos en el Instituto de Empresa y yo escribí con un alemán un librito sobre la convergencia española y siempre me ha interesado mucho. Pero los alemanes siempre se han considerado, y fíjate que no tiene nada que ver, ¿no?, que están mal. Siempre se han considerado que tienen que hacer cambios, que su tejido productivo lo tienen viejo, que la infraestructura la tienen viejo, que tienen que cambiar la energía, que tienen que cambiar. Ellos siempre están en un espíritu de mejora, que es lo que le hace ser lo que son. Nunca nunca sacan pecho y dicen, aquí estoy yo y ya no tengo que hacer nada y a vivir del cuento, ¿no? Y ahora están diciendo que tienen que cambiar un montón de cosas, ¿no? Que llega el gobierno, que se han quedado anticuados en muchas cosas, que tienen que hacer inversiones. Claro, esto es lo que hace de ese país lo que es, ¿no? Y entonces yo creo que al final tienen otra cosa más, ¿no? Que es que no es un país alambicado como nosotros, que lo que buscamos es lo que nos divide, ¿no? Sino que ellos buscan el punto en común entre todos. Y da igual que seas verde, liberal, conservador, eres alemán, ¿no? Y entonces buscamos todos el bien común, ¿no? Y eso no lo tenemos nosotros. Nosotros somos un país endemoniado, ¿no?, en ese aspecto. Te diría que va a ser la última pregunta, más que nada por el tiempo, por tu preciado tiempo y el de todos los asistentes. Como un tema importantísimo, desde luego, para la actividad de COFAS y de las empresas aseguradas es la morosidad, ¿no? Entonces, puede haber, es decir, una de las cosas que ha sido interesante ha sido lo bien que se ha comportado la morosidad en el 2020, siendo un año que en teoría tuvimos una crisis económica equiparable a la del 29. En el año 21 tampoco se ha disparado la morosidad. ¿Cómo ves la morosidad, la situación de las empresas? Hablabas antes de todavía las personas que quedan en ERTE, pero es verdad, se habla mucho de las empresas zombies, las empresas que pueden caer a lo largo del 2022. ¿Cómo ves la morosidad en el 2022 en España? Yo creo que las empresas que tengan deudas, que son casi todas, ¿no?, y se puedan refinanciar, deberían hacerlo pronto. Porque creo que las restricciones del crédito no van a ser lo que fueron antes, ¿no? Pero de una u otra forma van a llegar, ¿no? Y se les va a pedir en la refinanciación ahora unas primas de riesgos puntuales a una empresa sí y a otra no, ¿no?, que va a llegar. Después todos los préstamos que ha dado el Estado y toda la financiación, que ha sido masiva, es lo que ha evitado la morosidad. Y es lo que ha evitado con los ERTE que nos vayamos a un paro del 26%. Yo cuando vi que cerraban la economía y tal, digo, nos vamos a un paro del 25%, pero en un tema, en 3 meses, ¿no? Y sin embargo, bueno, los ERTE sirvieron para un poco parar esta tendencia y todos los préstamos que se le dieron a las empresas, y ahora se le están dando ayudas a fondo perdido a muchas de ellas. Y eso también las están manteniendo. Pero estas ayudas a fondo perdido no van a ser eternas. Y los préstamos hay que devolverlos. Entonces, en un momento determinado, la morosidad empezará a subir. No,
va a depender también de la política que haga tanto Europa como el gobierno. O sea, que no se puede predecir porque en un momento determinado puede decir, bueno, pues vamos a dar no sé cuántos miles de millones más para ayuda a las empresas que tengan dificultades tal, que estén todavía con ERTES, no sé cuánto. Y bueno, ahí las mantienes otros 4 o 5 meses. O sea que esto depende mucho de la política del gobierno. Dinero tiene dinero para Mm, ayudas. Es un dinero mm, que no está, como yo digo, metido en el cajón del presidente, sino que se le ha mm. dado a las comunidades autónomas y está más o menos fluyendo. Y después, bueno, el dinero que está ahí guardado, el de las grandes inversiones, ese no sabemos todavía cómo se va a poner en marcha y dónde al final va a recaer, ¿no? Creo que va a ser con una diversidad de criterios que ya veremos en qué termina. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es interesante a ver cómo vivimos este mundo que has comentado post-vacuna, no post-COVID, que es Sí. bastante importante ver, ojalá el año que viene sigamos creciendo en el área entre el 4 y el 5%. Vamos a ver qué hacen los tipos de interés en Europa, ¿no? Si en Estados Unidos deciden subirlo. Y luego, bueno, pues esa inflación fea que hemos dicho, esperemos que todos los agentes económicos sean lo suficientemente inteligentes en no entrar en esa espiral que también nos has aclarado. Yo darte las gracias una vez más por estar con nosotros, es siempre un placer, seguro que nos volveremos a ver. Muchas gracias a todos los asistentes que estáis al otro lado de la pantalla. No sé si quieres comentar algo, José María, y No, despedimos nada, esto. muchas gracias, Miguel, por la invitación. Es un placer, pues, cambiar ideas, ¿no? Y esperemos que en estas situaciones tan difíciles, ¿no? Porque ha cambiado el entorno, ¿no? Ha cambiado la tendencia, pues que los empresarios y los directivos lo que tengan claro es que ellos tienen más información que los demás de su negocio. Es decir, que estén atentos a los parámetros, a los cambios que se van produciendo, porque lo que yo puedo hablar la gente que estudia economía y tal, estamos siempre hablando de datos que ya han pasado, pero ellos están detectando las tendencias día a día, están viendo las cifras de venta, los pedidos que les llegan, entonces que sean muy sensibles a esa información, porque ahí está la clave de lo que nos va a pasar los próximos meses. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias José María, felicidades y feliz Navidad anticipada a todos y En nos vemos Navidad en la todo. siguiente. Un Hasta placer, muchas luego, gracias. a cuidarse.